Buenas tardes, soy el cadete de segundo año, Jesús Villegas, y yo les voy a hablar sobre la ley de Gauss y el campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es una región del espacio de una carga eléctrica en el cual se pueden aplicar fuerzas sobre otras cargas, o mejor dicho, es el campo donde se manifiesta el comportamiento de una o varias cargas eléctricas. En él podemos medir campos de fuerza vectorial en un punto específico, en unidades como por ejemplo Newton por Coulomb. Ahora vamos a pasar aquí los ejemplos o los conceptos, mejor dicho, de campo eléctrico debido a sus cargas puntuales y distribución de carga. En las cargas puntuales es la suma vectorial de los campos eléctricos individuales generados por cada una de sus cargas en ese punto, lo que significa que se calcula el campo eléctrico de cada carga por separado en ese punto y luego se suman los vectores resultantes para obtener el campo eléctrico total. Ahora pasamos al campo eléctrico debido a su distribución de carga. Se refiere al campo que representa la fuerza por unidad de carga, que experimentaría una carga de prueba en algún punto en el espacio. En lugar de calcular las cargas individuales, se aplica el principio de superposición, sumando los campos de todas las partes infinitesimales de la distribución. Esto se hace mediante la integral que pueden ver aquí en esta diapositiva para calcular el efecto acumulativo de las cargas. Ahora pasamos a lo que es el flujo del campo eléctrico. Es la cantidad de líneas del campo eléctrico que atraviesan una superficie dada. Se puede entender como el producto del campo eléctrico por el vector de área de la superficie representado como A, o también como la integral de superficies no uniformes. Es muy importante también para comprender la ley de Gauss. Ahora vamos con la ley de Gauss. La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie cerrada o superficie gaussiana es directamente proporcional a la carga eléctrica total dentro de esa superficie. En otras palabras, la cantidad de líneas del campo eléctrico que atraviesan una superficie cerrada dependen únicamente de la carga que se encuentra en su interior. Ahora vamos a hablar de la aplicación de la superficie gaussiana. Ok, teniendo estos tres casos, que sería el cilindro infinito cargado, el plano infinito cargado y la esfera cargada uniformemente, ¿cómo sé qué es lo que tengo que saber para saber si puedo aplicar la ley de Gauss? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que para aplicar la ley de Gauss debemos elegir correctamente la superficie o la distribución de la superficie en la que vamos a aplicar la ley. Esto es importante para su aplicación. ¿Con qué finalidad? Para que el ejercicio sea más simple de resolver, que al momento de aplicar la integral se haga más simple y no más compleja, porque la idea de la integral es que el ejercicio sea más simple. Y también aquí hay una serie de requisitos, por decirlo así, que tenemos que tomar en cuenta, o pasos con lo que debe cumplir la superficie para poder saber si se puede aplicar. El primero, que el campo debe ser radial o perpendicular al eje y solo debe depender de la distancia al eje. Ahora, en el caso de una superficie gaussiana, como por ejemplo la esfera cargada uniformemente, debe ser perpendicular al eje y de igual magnitud. En el caso del cilindro, solo voy a tomar dos ejemplos. En el caso del cilindro, su distancia lateral es constante, o sea, el campo eléctrico, y el producto vectorial del campo eléctrico por el vector de área de la superficie debe ser constante o iguales a 0. Entonces, esos son los requisitos, al menos lo que se tiene que tomar en cuenta para que al momento de aplicar la ley de Gauss se pueda aplicar correctamente en el ejercicio. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. En el ejercicio nos pide calcular la carga del conductor.
En el problema nos dice que tenemos el campo eléctrico de 1150 newton sobre Coulomb y que la carga está apenas fuera de la superficie. Por lo tanto, todos los puntos en el campo eléctrico van a valer 1150 newton sobre metro Coulomb, por lo que me queda calcular la carga neta, que es Q. ¿Ok? Luego, mediante la ley de Gauss, que la podemos aplicar, nos va a quedar el producto escalar, que va a ser igual al vector campo eléctrico por el vector ds, y esto debido a que ambos son perpendiculares a la superficie gaussiana imaginaria. Luego ese vector, ese producto escalar, nos va a quedar que el producto campo eléctrico va a ser igual al vector ds por el coseno de tita, tomando en cuenta el módulo de ds. El vector campo eléctrico y el vector ds son paralelos entre sí y tienen ángulo cero, por lo que es igual, el coseno de 0 es igual a 1. Me queda la integral de superficie igual a ds, y eso va a ser igual al área de la esfera, que va a ser 4 por pi por radio al cuadrado. Entonces me quedaría aplicar eso en la integral, lo que me va a quedar la carga neta igual a 4 por pi por r cuadrado. Ok, y bueno, al aplicar todo eso, despejando la carga neta, me queda que la carga neta es igual a 4 por pi por el radio al cuadrado por el vector campo eléctrico por E sub 0. Al despejar todo eso y aplicar todas las operaciones algebraicas, me queda que la carga neta es igual a 2,76 por 10 elevado a la menos 9 Coulomb. Ahora pasamos al último aspecto, que es diferencia y semejanzas entre el campo eléctrico y el campo magnético. Semejanzas. Ambos son creados por cargas eléctricas. Ambos son fenómenos del electromagnetismo. Los dos son representados como cantidades vectoriales y ambos tienen fenómenos de atracción y repulsión. Muy bien, ahora pasamos a las diferencias. El campo eléctrico se genera cuando está en presencia de cargas eléctricas, y en cambio el campo magnético se genera cuando hay movimiento o material magnético. Bueno, esto ha sido todo. Esta ha sido toda mi presentación.